o no sé quién va a llevar la clase de los niños, por favor, para que vayan a su clase. De 5 a 11, los niños de 5 a 11. Hola hermanos, yo era uno de Sus pequeñitos hace poco tiempo. Yo estuve en los párvulos, ¿verdad? Así le llamaban allá, pues como que parvulitos. Y el Señor ha tenido misericordia conmigo, ¿verdad? Desde aquel momento yo escuché de la palabra y le doy gracias a Dios por el ministerio de los niños, ¿verdad? El Señor los guarde. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, te agradecemos, Padre, una vez más por lo maravilloso que has sido con nosotros, lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Señor, te pedimos en esta hora por los niños de esta iglesia, Señor. Guárdales, Padre, en esta edad donde pueden conocerte, Señor, y pueden admirarse de ti, que ellos puedan retener eso en sus corazones por siempre, Señor. Lo que aprendan de tu palabra, Señor, que vean que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia, Señor, que ellos puedan siempre recordar, Señor, estas enseñanzas que llevan en estas clases, Señor. Y te pedimos por los maestros, maestras, Señor, que tú les guardes, Señor. Nuestra hermana Cristina, Jackie y los demás que han estado trabajando con niños, guárdales, Señor, en todo. Guíales en cómo dar la clase para el nivel de ellos, Señor, que ellos puedan ver su testimonio, tu amor a través de estas hermanas y hermanos, Señor. Guárdales, Señor, en esta edad que hay tanto también peligro, Señor. Guárdales, Señor, de todo mal. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermanos, no me resta más que decirles que preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Escuchemos, entendamos, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien more en nuestros corazones el día de hoy. Pongamos toda la atención debida porque esta es la salvación. Esta es la salvación que tenemos, es la esperanza que tenemos, y pongamos todo eso en Dios para que nosotros podamos entender su palabra, entender sus mandatos, y le damos gracias por varones como nuestro pastor que nos trae palabra fiel, palabra verdadera. Le pido a nuestro pastor si nos puede dar la palabra. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, hermanas y visitantes, ¿verdad? Estamos aquí para aprender más de su palabra, para entender más de su palabra y para que de esa manera podamos practicar más su palabra en el temor de Dios. Me tuve que quitar el saco de lana que traía porque ya estaba sudando. No sé si soy yo o son los nervios o algo, ¿verdad? Pero queremos enfocarnos en Efesios. Estamos en Efesios capítulo 5. Vamos a ver vamos a tratar de ver del versículo 1 al 17. El tópico de este mensaje en esta mañana: andar en luz, no en tinieblas. Y yo creo que es algo que Pablo nos está diciendo desde que rebasamos, ¿verdad?, el capítulo 4. ¿Verdad? Pablo nos está exhortando a la iglesia, al creyente. Pero a veces que no pensamos y decimos, ¿por qué nomás nos están diciendo cosas, ¿verdad?, feas, y no nos dicen cosas bonitas, ¿verdad?, de prosperidad o de que Dios, como se dice ahí, en ti está la victoria, tú eres el victorioso, y tantas cosas que muchas veces queremos oír, ¿verdad? Pero sabemos que Dios demanda de la santidad, ¿verdad? Dios es santo y Dios nos manda como iglesia a santificarnos cada día. ¿Y a quién no le va a hablar sino a esa iglesia? Aquellos que son santos, aquellos que han sido, ¿verdad?, separados, ¿verdad?, de la inmundicia a la santificación. Y la iglesia se debe ir purificando, renovando,
restaurando cada día. Entonces es necesario, hermanos, es necesario, hermanas, que dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones a través de su palabra y dejar que nos siga moldando, ¿verdad? Y de esa manera ir creciendo. Sabemos que es algo bueno para la iglesia, es algo bueno para mí, para usted la palabra de Dios y meditar en mi corazón. No mire al de enseguida, ¿verdad? Mire adentro de usted, ¿verdad? Que el Señor nos hable al corazón y de esa manera salir por medio de Él más renovados, más santificados, con una decisión, con una convicción plena de apartarnos del pecado, ¿verdad? Y santificarnos en su palabra. Solo que vamos a orar, que el Señor nos siga guiando a través de ella y que sea el Señor que nos hable en esta mañana. Padre, venimos a tus pies para adorarte y bendecirte y glorificar tu santo y bendito nombre, reconociendo que somos pecadores, que solamente a través de tu Espíritu podemos ser guiados, Señor, a irnos guardando del pecado. Sabemos que la carne está presta, Señor, pero sabemos que tu Espíritu también, para, Señor, darnos sabiduría, entendimiento, discernimiento, y de esa manera apartarnos, Señor, para no caer, Señor, y darte la gloria a ti. Señor, también te damos gracias, porque un día, Señor, nos rescataste, nos salvaste, y ahora, Señor, nos has apartado, Señor, de la inmundicia, del pecado, para santificación, para glorificarte a ti, para servirte a ti solamente. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que obre a través de tu palabra en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a entenderla, tu palabra, y también, Señor, danos el deseo de practicarla y obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Empezamos leyendo los versículos del 1 al 17 y mediten la palabra que está leyendo y de esa manera el Señor nos dé entendimiento. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación ni toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo trae palabra de dirección, de exhortación, pero también trae algo muy precioso, de que en medio de todo lo que está pasando, tanto en aquellos tiempos en Éfeso, lo está pasando el día de hoy. Todavía el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar dentro de la iglesia y fuera de ella, tratando de llevarnos a pecar al creyente. Pero debemos de enfocar nuestra mirada y nuestra vida en Cristo, de tal manera que podamos caminar y reflejar a Cristo en nuestro andar diario. Andar en luz, andar en la luz y no en las tinieblas. ¿Cuántos de ustedes creen o pueden pensar de que si a un ciego se le da la vista, como a Bartimeo, que Jesús le dio la vista, le fuera gustado a Bartimeo volver otra vez a ser ciego?
Yo creo que a nadie. A nadie, yo creo que a nadie. Bartimeo dejó la capa y dejó todo y corrió sabiendo que Jesús era el único que le podía sanar. De igual manera nosotros, el Señor nos ha dado su luz a través de su palabra, nos ha sacado las tinieblas a su luz. Yo creo que nadie debería ni desear, hermanos, un poquito volver atrás de aquellas tinieblas, de aquel pecado, de aquella condenación eterna. Cristo nos ha sacado de ahí, nos ha libertado, nos ha dado vida eterna, salvación, perdón de pecados. ¿Qué más queremos? Sigamos enfocados en Cristo, sigamos enfocados en su palabra, de tal manera que alumbremos para Cristo en todo nuestro vivir. Sed pues imitadores, dice Pablo, de Dios como hijos amados. Yo sé que ustedes han visto a lo mejor aquellos cómicos o aquellos actores, ¿verdad? Que se ingenúan de tal manera de hacernos ver a un personaje ya muerto, ¿verdad? A lo mejor han visto de cómo imitan a Elvis Presley o alguien así. Se visten de tal manera de que lo puedas ver, de que lo puedas decir, wow, se parece tanto que solamente porque sé que no es, puedo decir que verdaderamente no es el verdadero. Pablo está diciendo algo muy interesante. Y hago la pregunta a través de lo que estamos viendo. ¿Miran a Cristo a través de tu andar de tal manera que puedan decir que eres un hijo de Dios? ¿Miran a Cristo en tu vida de tal manera que pueda decir ese es un hijo de Dios? La forma de ser, la forma de andar, imitar a Cristo, imitar a Dios es andar como Él ha andado. Hacer las cosas que Él hace. Ser misericordiosos, bondadosos, acercarnos al necesitado. Yo creo que Dios nos ha mandado a que de tal manera podamos ser un instrumento en sus manos, pero necesitamos reflejar, imitar a aquel Dios que nos ha salvado. A veces yo les digo a los hermanos que aquellos que se empiezan a juntar con motociclistas, ¿verdad? De las motos empiezan a verse como ellos, ¿no los ha visto? Un amigo mío, se lo digo porque yo lo miré, él siempre llegaba peinadito, ¿verdad? Llegaba arregladito al trabajo y muy cambiadito y así se iba. Saliendo del trabajo, pero después se empezó a juntar con un grupo de motociclistas y déjeme decirle, se dejó la greña larga, la barba así, empezó a tatuarse, empezó a vestir esas chaquetas de cuero y todo eso. Wow, la gente si lo fuera visto dice, no, este es un motociclista ya de años, pero se está viendo como uno de ellos. ¿Qué tanto nosotros nos miramos como Dios al andar, al vivir diariamente en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que andemos? Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14, hablando de lo que está diciendo Pablo, dice, como hijos obedientes, del 14 al 16, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En toda nuestra manera de vivir, en nuestras actitudes, en lo que hablamos, como nos vestimos, en todas las cosas. Reflejar a Cristo, vivir por Cristo, imitar a Dios como hijos amados. Pero también sigue diciendo algo muy hermoso. También dice, y andad en amor. Andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, es algo imposible poder nosotros entender y aún reflejar a Dios en el amor que Él nos ha tenido. Es algo imposible amar como Dios nos ha amado, porque verdaderamente todavía luchamos con esta carne y todavía hay algo de egoísmo ahí en esta carne en vez de entregarlo todo como Dios se entregó. El versículo que encontré un poquito más apropiado para poder ilustrar un poquito las características del amor es un versículo que ya conocemos, que es Juan 3:16. De la manera, dice, que Cristo nos amó, debemos de andar en amor. Y yo creo que es algo que Dios, a través de Pablo, no nos está exigiendo algo que no podamos hacer, de lo cual no hemos recibido.
Dios nunca nos va a decir, tienes que andar así, sino antes habernos dado, nos habernos dotado para poderlo hacer. Yo creo que sí podemos amar como Él. No así como Dios exactamente, pero tratar de hacer la voluntad de Dios en nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunas características del amor, hermano, de Dios, es que el amor es acción. El amor actúa. El amor rápido actúa a la necesidad que hay. El amor de Dios fue verdaderamente una acción. El amor de Dios también dice que es algo de dar, de darlo todo. Dice que dio Dios todo lo que tenía, el único Hijo. De tal manera dio Dios. Póngase en ese retrato. ¿Cómo estamos mostrando nosotros el amor de Dios? Accionamos rápido a través de la necesidad. Damos de lo que tenemos o todo lo que tenemos. También el amor de Dios es una iniciativa. El Señor nos amó primero. El Señor nos amó primero. Se mostró de tal manera que Él, viendo de tal manera cómo estaba la humanidad perdida, sin Cristo, yendo a una condenación eterna, Él nos amó, hermanos, de tal manera. Dice que no nomás amó, el Señor no ama a aquellos que le aman, nosotros ni lo amábamos a Dios. Y dice Romanos que Él amó aún siendo enemigos de Él. Nos amó aún siendo enemigos. Dice que mostró el amor de Dios por nosotros los pecadores, dice Romanos 5:8. Pero sin embargo también el amor, hermanos, busca el bien de todos. Él vio a la humanidad perdida y Él vio de tal manera esa actitud de perdición de la humanidad, de tal manera que se conmovió su amor, de tal manera que lo dio todo, para que pudiéramos estar en esta situación ahorita de salvación por gracia. Pero también Él sacrificó, dice, se sacrificó. El Señor Jesús se humilló a lo sumo, dice Filipenses 2, dio todo, dejó su trono de gloria, se humilló para venir a ser uno de nosotros y morir en esa cruz por nuestros pecados. ¿Cuántos somos así, hermanos? Andar en amor, así como Dios nos amó. El accionar, el entregarlo, el estar dispuestos, el ver el bien para otro, el disponernos. Muchas veces sabemos que es peligroso ayudar al prójimo en estos momentos, en las carreteras, donde quiera que lo miremos. Pero déjeme decirle que hay veces que aún el cristiano ha dejado de hacer o de mostrar el amor al perdido cuando está en necesidad. Debemos de mostrar el amor de Dios en nuestras acciones. Él entregó todo. Pablo dice que fue un sacrificio agradable al Señor. El libro de Levítico habla sobre los sacrificios, habla sobre las ofrendas de aquellos pecadores cuando ofendían a Dios por el pecado. Uno de ellos es Levítico 1:3, donde dice que la ofrenda que se ofrecía debería de haber sido de un macho, de un animal perfecto, sin defecto. Y me recuerda cuando Juan vio venir a Jesús en el ministerio de Juan el Bautista. Al ver a Jesús dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo dio su vida sin pecado y el Señor la aceptó y la recibió como una ofrenda agradable, cumplió con la ley. Y ahora aquí estamos. Hebreos 7:27 dice: el que no necesitaba, Jesús no necesitaba como aquellos que sumos sacerdotes ofrecerse sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 7:27. Cristo dio su vida, nadie se la quitó. Nadie se la quitó, Él ofreció su vida, de tal manera nos amó el Señor. Al andar en amor, hermanos, es andar siempre en amor. Es una vida diaria, es mostrar el amor en siempre, mostrar el amor a la esposa de Cristo, el mostrar el amor a los hijos,
el mostrar el amor a la comunidad, el mostrar el amor en el trabajo. El Señor nos ama de tal manera. A partir de ahí, hermanos, el Señor nos ha dotado. Por eso digo, Dios no nos pide nada que no nos haya dado. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios no nos está pidiendo nada que no nos ha dado. Nuestro amor antes era egoísta. Ahora en el amor de Cristo, el andar en amor, debemos de dejar que el Señor fluya a través de su amor en nosotros para amar al prójimo de tal manera como hemos sido amados nosotros. Dios nos ha amado de tal manera. Debemos de andar en amor los unos con los otros. Amar como el Señor nos amó es conducirlos más que todo. El Señor no nos amó solamente para bendecirnos materialmente, sino más bien nos amó de tal manera para que nos diera vida eterna. Si amamos al prójimo, el amor principal es de llevarlos a Cristo, de llevar el Evangelio, de empezar a decirles que hay pecado que los lleva a una condenación eterna, separado de Dios, pero que Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo. Eso es amar como Dios. Dios nos amó porque estábamos perdidos, hermanos, para que tuviéramos vida eterna a través de Cristo cuando nos arrepintiéramos. Necesitamos amar hacia el pecador, necesitamos amar hacia el prójimo para llevarlos a Cristo. Y eso es andar en amor como Dios nos amó. No solamente las necesidades materiales, que son también importantes, pero el Señor amó al perdido, al pecador, para que no fuera una condenación eterna. Debe haber ese amor en nosotros para amar al perdido y al pecador y compartirles el Evangelio. Ese es amar como Dios nos ha amado. Acuérdense que Marcos, que están viendo los varones, en uno de los capítulos decía Jesús que Él había venido, había venido solamente a sanar, sino a compartir el Evangelio. El primer ministerio de la iglesia y de los creyentes debe de compartir el Evangelio, de amar como Dios nos ha amado, para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Es llevar el Evangelio. Andar en amor es andar amando al prójimo como Cristo nos ha amado. No debemos de conformarnos solamente con las bendiciones materiales, o solamente ir a darle al vecino una bandeja de arroz o de carne o un dinerito de ofrenda, sino es amarlo de tal manera que ver que va a una condenación eterna y mostrarles a Cristo a través del Evangelio. Versículos 3 al 5 también nos enseña Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. La palabra santo usted ya lo sabe que es apartado. El Señor nos ha apartado del pecado, nos ha santificado con su sangre, nos ha apartado, dice, como conviene a santos. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, como dice 1 Pedro 2:9. Pablo advierte, hermanos, de aquellos pecados sexuales, fornicación, inmundicia, que prevalecían en aquel tiempo y que todavía han prevalecido. Y yo creo que la palabra nos ha enseñado que en estos tiempos se iba a multiplicar el pecado. Y yo creo que se ha ido multiplicando entre más. Los pecados sexuales, la inmundicia. Yo creo que es algo que ha ido tristemente, hermanos, se ha introducido aún dentro de la iglesia. A veces que aún los creyentes tristemente se han involucrado en esa clase de pecado todavía. Yo creo que si Dios nos está hablando a la iglesia para irnos santificando. Posiblemente hay personas que aquí a lo mejor no han creído en Cristo, no son creyentes todavía. A lo mejor todavía andan en tinieblas, pero hoy a través de Cristo pueden venir a la luz del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Pero aquellos que ya son creyentes pueden venir al arrepentimiento si andan en esa clase de pecado. Fornicación, inmundicia. Pablo también puso ahí avaricia. Y dice que tiene que ver esto con lo otro.
pero son pecados que nos llevan son apetitos descontrolados. La avaricia es algo incontrolado también, igual que la fornicación. Son pecados verdaderamente descontrolados. La avaricia es algo que nos lleva a adorar al dinero, y cuando tenemos algo más que no es Dios, es avaricia o es idolatría, como decía Pablo. La iglesia necesita limpiarse de todos estos pecados. Hay veces que no se nos habla de estos pecados, hay veces que no queremos decir nada sobre esto, pero hermanos, es necesario decirlo para nuestro bien, para nuestra santificación, para ir quitándonos de todo aquello que no le agrada a Dios. Dice que el versículo 4 dice: ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Wow. Hermanos, qué triste que todavía aún puede haber pláticas de chistes, de cosas que no son agradables, que muchas veces nosotros necesitamos hablar lo que verdaderamente es. Acuérdense que la semana pasada hablamos con que la palabra corrompida sale del corazón, de lo que el corazón trae. Es lo que dice Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No se debe mencionar palabras ya, aquellas que no edifican. Truenerías es algo que significa hablar con doble sentido. Truenerías es hablar con doble sentido. O sea, cuando estás diciendo una conversación, hay veces que algunas personas tienen la facilidad de decir: ay, mira lo que dijo, y lo voltea. Es una truenería. Es algo que dobla de sentido. Es algo que muchas veces se corrompe en las pláticas. Necesitamos de limpiarnos de todas aquellas cosas que realmente está ensuciando, está dañando la conversación sana del creyente. Los creyentes que tienen la palabra de Dios, hermanos, en su corazón, siempre hablan una alabanza o una gratitud en sus vidas. El creyente siempre anda adorando a Cristo y siempre anda agradeciendo a Cristo por todo lo que Él ha hecho. Pero el que no es creyente, todavía como que entra en esa clase de juego de palabras que daña. Dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones. El creyente debe irse limpiando de todas esas cosas. Estamos ahí en la lección de los creyentes, y le decía al hermano Sergio y la hermana Sandra que como creyentes vamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Vamos aprendiendo lo que le agrada y no le agrada a Dios. Vamos aprendiendo lo que aquellos hábitos que teníamos o costumbres en el mundo de las tinieblas de pecado, y ahora entrando a una vida con Cristo, nos vamos santificando, queriendo agradar a Dios. Y todas estas cosas que Pablo está mencionando a los creyentes no se deben ni de mencionar entre nosotros. No se debe ni de estar bromeando de una forma que no es agradable a Dios ni a los que estamos escuchando. El creyente debe ser luz y no tinieblas, donde quiera que andemos. Andamos con los amigos seculares. El día del sábado me invitó mi cuñado a una cena. El sábado ya estaba aquí en la tarde. El viernes me invitó a una cena ahí a su casa, y él no es creyente. Dijo que iba a hacer algo. Bueno, no les digo porque yo creo que ya tenemos hambre, pero me invitó a cenar, y ahí estaba un familiar de su mujer, ¿verdad? Un familiar que había venido de Eagle Pass para allá. Al llegar yo lo saludé, entré para adentro, y al salir me dice él, yo creo que a mi cuñado le había dicho, dice: ¿con que tú eres pastor? Me dice así. Le digo: sí, por la gracia de Dios soy pastor. Dice: pues déjame decirte algo, que yo ni de la ley de los hombres ni de la ley de Dios sé nada.
Le digo, ¿no sabes ni los 10 mandamientos? Dice, no, nada de eso sé. Y dije, déjame decirte una cosa, le digo, no quiero que te ofendas, pero aunque no lo sepas, se te va a traer a cuentas. Aunque no sepa la ley de los hombres o aunque no sepa la ley de Dios, se te va a llamar a cuentas. Le digo, déjame te digo algo, una vez en ahí cuando venía de San Antonio hay un lugar donde está diferente velocidad y yo ni sabía. Y al no darme cuenta, como que era cuando me paró el jabo de petróleo y le dije, no sabía, dijo, sí, pero ahí está el anuncio. ¿Verdad? Entonces, como quiera se me aplicó. Y le dije, gracias a Dios que no me dio ticket, te da nomás una advertencia. Pero ya después que supe, pues ahora sí, ¿verdad? Me voy despacio. Pero igual la ley de Dios, le digo, hay mandamientos de los cuales Dios manda que no quebrantemos. Le digo, ¿alguna vez has mentido? Y ya empecé a decirle, no, pues que sí, empezaba yo, empecé a compartirle el evangelio, nomás que ya vino más gente y ya no nos dejó platicar, pero bueno, empecé a platicar algo y ya estuvimos unas 2 horas ahí, y al venirme, doy gracias a Dios por esto, déjeme le digo algo, al venirme, él se paró en la puerta y me dice, acuérdate que tenemos una plática pendiente, y eso me gustó. ¿Por qué le digo? No lo digo para que, no, gracias a Dios, porque el Señor empezó a iluminar su corazón, el deseo de conocer más de Dios. Hermanos, donde quiera que andemos, no sabemos las oportunidades que Dios nos va a dar. ¿Cómo estamos llevándonos ahí con la familia? ¿Cómo andamos donde quiera que andemos? ¿Somos luz o somos tinieblas? Debemos de andar en luz o somos hijos de Dios. Debemos de mostrar a Cristo, imitar a Cristo, a Dios donde quiera que andemos. Y gracias a Dios porque el Señor nos dio la oportunidad de compartir, ¿verdad?, del Señor. Hermanos, yo creo que lo que está diciendo Pablo es que decía aquí Colosenses que la palabra de Dios nos inunde de tal manera que cuando nosotros compartamos o hablamos algo en una plática o a un hermano o a un inconverso, que sea la palabra de Dios la que sea glorificada, que podamos mostrar a Cristo, que lo llevemos a la palabra de Dios. Decíamos al principio, así como nos amó Cristo, Dios nos amó de tal manera que nos vio perdidos, ¿verdad?, y mandó a su Hijo. Nosotros debemos de compartir el Evangelio. Necesitamos andar en luz para poder mostrar a Cristo en nuestro andar. Debemos de seguir viviendo por Cristo. Como iglesia, como familias, hermanos, no nos cansemos, sino agradezcamos, porque por gracia hemos sido salvos. El 5 y el 6 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo inmediatamente les dice, aquellos que hacen esta clase de pecado no van a estar en el reino de Dios. Inmediatamente les dice, inmediatamente trae esa condenación al pecado, esa separación de lo que es santo. No puede estar ningún pecado en el cielo. Y dice, los que practican, dice también Gálatas 5:21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Déjeme decirle que el Satanás va a andar siempre rondando nuestras vidas y nos va a tratar de caer. Le decía a los hermanos Sergio y Sandra que si la tentación es pecado, ¿verdad? Y como todos sabíamos antes o entendíamos antes que sí, la tentación es pecado. ¿Quién cree que la tentación es pecado? Claro que no, ¿verdad? La tentación no es pecado, sino el caer en la tentación es pecado. Y le estaba diciendo que a través de Pablo nos está condenando esta clase de pecados por medio de Dios, sabiendo de que no vamos a ser parte del reino en los cielos. Dice los que practican tales cosas. Lo que está diciendo, hermanos, es que es diferente cuando uno peca sin quererlo hacer. Pero aquellos que practican el pecado son los que están condenados a no estar en el reino de Dios. ¿Se acuerda de David? ¿Se acuerda que David tanto hizo qué? Asesinato y adulterio. Adulterio, 2 pecados. El rey David. Pero él vino al conocimiento de su pecado cuando el profeta Natán se lo reveló. Y dice que se le perdonó a David.
Y David fue al cielo también. Pero también vinieron consecuencias de su pecado. Pero porque se arrepintió y vino a los pies de Cristo. Si usted anda haciendo tal pecado y es un hijo de Dios, usted puede venir a los pies de Cristo arrepentido y se le puede perdonar. Cristo dice que aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Pero aquel que se arrepiente, pero aquel que lo sigue practicando, aún sabiendo que es pecado, dice que no tendrá parte en el reino de los cielos. Hoy es el día en el cual podemos venir a cuentas con Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, sea adulterio, sea fornicación, cualquier cosa de aquellas cosas que no le agradan a Dios, que son inmundicia. Puedes venir a Cristo y Cristo te perdona, Cristo te restaura, Cristo te limpia y Cristo te usa nuevamente para su gloria. Pero si sigues practicándolo y practicándolo, tú pasarás una eternidad sin Cristo, en un lugar donde no hay muerte, en un lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Ojalá que tomemos en cuenta lo que nos está diciendo Pablo a la iglesia, al creyente. Hermano, no te confundas, no lo tomes a la ligera, porque ahorita a lo mejor estás bien, porque ahorita no te han descubierto tu pecado, pero Dios lo sabe, Dios lo sabe. Iglesia, límpiate, renuévate otra vez cada día, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo. Debemos de andar en luz y no en tinieblas. Dice el versículo 7 al 14, no seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Yo creo que Pablo nos enseña aquí que la luz es como un amanecer que cuando viene Cristo a nuestras vidas y estamos en tinieblas, y cuando nos alumbra el Evangelio, empezamos a ver de tal manera que la luz de Cristo nos alumbra todas las cosas. Como hijos de luz, dice, no seas partícipes con ellos. Dice Mateo 5:16, Jesús habló mucho de la luz también y de las tinieblas. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Juan 3:20 y 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El andar en luz, el andar en la verdad, verdaderamente Dios nos revela lo que andamos haciendo, sea bueno o sea malo. Y cuando venimos así de esa manera, en una actitud de arrepentimiento, hermanos, el Señor nos sigue alumbrando, nos sigue mostrando su voluntad, de tal manera que podamos reflejar a Cristo en todo nuestro caminar. Todas las cosas, dice Hebreos 4:13, que todas las cosas están desnudas delante del Señor. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Dice Pablo, no seas partícipes con ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos caer. No podemos andar jugando con el pecado como Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón creía que él podía hacer todas las veces, jugar con el pecado, hasta que Satanás lo engañó por medio de Dalila. Hasta se me interrumpe, ya no sé hablar mucho español, pero bueno, se me revuelve la lengua.
Pero, hermanos, las cosas que estamos haciendo las está viendo la gente que nos rodea. Y aquellos que no son creyentes se están llevando una impresión de que el creyente puede ir a la iglesia y puede andar en el pecado como si estuviera un pie en el mundo y un pie en la iglesia, como que nada está pasando. Pablo está exhortando y dice, no, ten cuidado, no andes en esa clase de vida. Tienes que reprender el pecado, tienes que andar en luz, de tal manera manifestando en Cristo en tu andar diario, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, dice Pablo. Mas todas las cosas, un día el Señor revelará todas las cosas del pecado. Ojalá que no sea muy tarde. Ojalá que hoy reconozcas tu pecado delante de Dios. Ojalá vengas arrepentido hoy a los pies de Cristo y decir, Señor, perdóname, pero yo sé que tú lo sabes todo. No hay nada que podamos ocultar. No hay nada que esté escondido delante de la presencia de Dios. Dice el libro de Hebreos, que todo está al descubierto. Dice también la Escritura que la mente, hermanos, la mente del incrédulo ha sido cegada por Satanás en 2 Corintios 4, 13 al 4. Sabemos que ellos no entienden las cosas espirituales. Sabemos que ellos no disciernen las cosas espirituales cuando están en tinieblas. También nos dice Efesios 4, 17 al 19, lo acabamos de ver, que tienen la mente oscurecida, entenebrecida, de tal manera que no pueden razonar espiritualmente porque no entienden las cosas espirituales. Pero el creyente, el que le ha alumbrado Cristo, debe razonar y ver verdaderamente su vida, su andar con Cristo. Si estás en tinieblas, si estás en pecado, arrepentirte, venir a los pies de Cristo. Pero posiblemente te voy a decir algo también. A veces que no meditamos y creemos que somos creyentes. Podemos vivir vidas religiosas. Podemos estar en la iglesia desde muchos años, o estar sirviendo aún al frente, o enseñando una clase, estar tocando aquí, estar cantando y andar en pecado y pensamos que somos salvos. Pero que no te engañe Satanás, porque si no te has arrepentido es porque verdaderamente no tienes a Cristo. Porque verdaderamente, hermanos, yo reconozco que no hay ningún creyente que se vaya a perder. Dice Romanos 8 que no hay nada ni nadie en este mundo que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada. Dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Y solamente aquel puede perseverar hasta el fin, aquel que ya tiene a Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si tú has creído y estás en pecado, y has creído que eres creyente, posiblemente nunca lo has sido. Porque un creyente no practica el pecado. Un creyente aborrece lo que Cristo aborrece. Aborrece lo que lo llevó a la cruz, que son nuestros pecados, los suyos y los míos. No merecía estar en esa cruz, pero por tus pecados y los míos fue esa cruz. Y el cristiano empieza a aborrecer el pecado. Pero si tú estás practicando cualquier clase de pecado y no te has arrepentido, necesitas examinar tu corazón, posiblemente no eres creyente. Pero hoy puedes venir a la luz a través del Evangelio. Hoy puedes venir al arrepentimiento. Hoy puedes venir a tener una vida nueva en Cristo y ser perdonado y limpiado de todo pecado. Jesús decía, yo soy la luz. He venido, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Juan 12, 46. Y le dijo también a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. El que es creyente es luz. El que no es creyente es tinieblas. El versículo 11 nos advierte, no seas partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Hermano, no nos engañemos. No podemos vivir una doble vida. Bueno, la podemos vivir, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque Dios no puede ser burlado. No sé si tú estás aquí en la iglesia como si fueras un creyente y estás allá en el mundo como si fueras un mundano. Ten cuidado, no te engañes, no puedes estar participando de aquellas cosas. Hay veces que es necesario hablar la verdad, como decíamos anteriormente,
en la predicación anterior, podemos decir la verdad, pero con amor. Y es mejor que no deje de hablar una persona porque le decimos la verdad, a que le digamos mentiras y se vaya al infierno. Dice Pablo, no seas partícipe, sino repréndelas. Necesitamos pararnos y conocer la palabra para poder nosotros guiar a aquel que anda perdido. Pero acuérdese que también un ciego no puede guiar a otro ciego. Solamente aquel que tiene a Cristo puede guiar a aquel que anda perdido. Solamente por medio de Jesucristo. Dice el versículo 12, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pablo advirtió a los cristianos que tuvieran cuidado de los que son usados por Satanás también, hermanos. Hay personas que son usadas por Satanás y que andan intrigando. En aquellos tiempos de Pablo, se acuerda que aquellos decían, no, pues peca más para que la gracia abunde, ¿verdad? O sea, puedes andar pecando y puedes vivir la vida cristiana y seguir como si nada y la gracia de Dios va a venir contigo. Decía Pablo, no, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a andar todavía en el pecado aquellos que hemos sido sacados de él? ¿Cómo vamos a andar, hermanos, otra vez ahí en la inmundicia, en el lodo, cuando el Señor ya nos ha limpiado con su sangre? No podemos, dice Romanos 6, 17 al 19, los quiero leer porque trae algo que también nos fortalece esto que está diciendo Pablo. Y os ruego, hermanos, que vigiléis, dice, a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os participéis de ellos. Porque los tales, dice el 18, son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de las palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. 19, porque la noticia de vuestra obediencia se ha expandido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocente para lo malo. Hermanos, hay muchos engañadores, hay muchos que dicen palabras muy suaves, pero verdaderamente te llevan a una doctrina engañosa. Necesitamos estar alertas, necesitamos estar siempre con la palabra de Dios, ¿verdad? Para no ser engañados y más bien seguir buscando agradar a Dios, ¿verdad? Buscar agradar a Dios en todas las cosas. Versículo 13 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. La palabra de Dios es verdad y es nuestra guía, hermanos. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que debemos de entender, de buscar, de anhelar, para que podamos ser alumbrados por el Espíritu Santo y su palabra, para andar haciendo lo que conviene a santos, lo que conviene a los hijos de Dios, y no andar haciendo lo que no le agrada a Dios. Versículo 14 dice, por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Los creyentes no están dormidos en pecado y muerte, hermanos. Hemos sido resucitados de los muertos y a través de la fe de Jesucristo nos ha dado vida nueva. Antes estábamos muertos en pecados. Por eso nos dice, tú que estás muerto. A veces que la iglesia se ha adormecido. A veces que la iglesia está como adormecida y no mira la realidad de que estamos en una guerra espiritual, de que Satanás está ganando terreno cuando no estamos, decía a los hermanos en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, estamos dormidos. A veces que venimos aquí al templo y nuestra mente está en otra cosa. No sé si le está pasando ahorita. Usted está pensando en los taquitos de bistec o quién sé qué. Cuando debemos de estar viendo nuestro corazón. Cuando debemos de estar meditando en la palabra y ver nuestro vivir, nuestro andar. ¿Andamos en luz o andamos en tinieblas? ¿Estamos apoyando el pecado? ¿Estamos apapachándolo? ¿O estamos verdaderamente exhortándolo? ¿Cómo estamos viviendo? Debemos de verdaderamente levantarnos y dejar que Cristo nos siga alumbrando, que Cristo nos siga guiando.
La salvación es el comienzo, hermanos, de un nuevo día. Y debemos de vivir como aquellos que pertenecen a la luz y no a las tinieblas. Es algo que debemos de seguir adelante. Romanos 13, 11 al 14 dice: haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Andemos como de día. Andemos desechando aquello que no le agrada a Dios. El día del Señor está más cerca que antes. Desde cuando creímos hasta ahorita, el Señor viene pronto. ¿Cómo nos encontrará? ¿Andaremos en luz o andaremos en tinieblas? ¿Andaremos glorificando a Dios o andaremos en los deleites de la carne? Es tiempo ya. El creyente nada tiene que hacer en las tinieblas, hermanos. Por eso es que entre más vamos aprendiendo de la palabra, vamos exhortando y vamos dejando a aquellos que no le agradan. Antes no sabíamos algo, pero al saber y que la luz del Señor nos alumbre a través del Evangelio, necesitamos obedecer. Si Dios te está hablando hoy a través de aquellos pecados que todavía no has dejado, o que todavía crees que recibiste a Cristo, levantaste tu mano, pasaste al frente y yo ya soy hijo de Dios y salvo por siempre. Pero hermano, déjame decirte que tienes que mostrar tu salvación a través de tu vivir diario. Jesús le decían los discípulos a Jesús: ¿cómo vamos a conocer los verdaderos? Aquellos que son verdaderos creyentes o aquellos que son verdaderos maestros. Y decía Jesús muy sabiamente: bueno, por sus frutos los vas a conocer. Y es lo que está diciendo Pablo. Si verdaderamente somos hijos de luz, debemos de andar en luz, como Dios es luz. Necesitamos mostrar nuestro andar como creyentes, como hijos de Dios. Efesios 5:8 dice: porque antes eras tinieblas, decía Pablo, pero ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Dice: antes eras, tiempo pasado, pero ahora sois, tiempo presente, andar como hijos de luz. Por último, hermanos, los últimos 2 versículos: andar sabiamente. Como hijos de luz debemos de andar sabiamente a través de la palabra. Por tanto, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos o como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. El andar con cuidado, con exactitud, es lo opuesto, hermanos. Sería andar descuidadamente, sin importarnos ni ver los tiempos. Andar de una forma a la ligera, andar desprevenido como creyentes o como iglesia, sabiendo de que hay mucho tiempo todavía para hacer cosas. Hay veces que posponemos cosas, ¿verdad? Aún como creyentes. Hay veces que el Señor nos está dando oportunidades y como que las posponemos. No, ahorita no tengo ganas. Después lo hago. Después voy a compartir, después voy a evangelizar, después le voy a servir. Ahorita no tengo tiempo, dice Pablo. Ten cuidado, no seas necio, sé sabio. Los versículos 14 y 15 se relacionan entre sí. Es como dijera Pablo: despiértate, abre los ojos, levántate. ¿Cuántos de nosotros se despertaron? Es tiempo, hermanos, es tiempo de levantarnos. No sabemos el día de mañana ni lo que nos espera, pero es sabio prepararnos, estar listos, primeramente en oración y su palabra, estar preparados para toda buena obra. El Señor nos ha rescatado no solamente para la salvación, sino para que seamos instrumentos en sus manos como hijos de luz. Llevar el Evangelio. El Señor nos rescató de tal manera que podamos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Primera de Pedro 4, 14 al 17 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremetido, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo, dice el 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Es tiempo. Es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que la iglesia despierte, es tiempo de que la iglesia se esmere por hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos para la gloria de Dios. Qué necio es muchas veces perder las oportunidades que tenemos. En vez de andar sabiendo de que el tiempo es muy rápido. Yo hace unos años tenía, ya ni me acuerdo cuántos tenía. Yo llegué a la edad de 19 años aquí a San Antonio. Ahorita voy para los 40. O sea que ya tenemos más de 30 años aquí. Y déjeme decirle, y siempre se los digo, y ahorita voy a tomar un poco más de valor para decirles lo que siempre les digo a través del Evangelio, lo que estamos hablando. Hermano, no desperdicies el tiempo que Dios te está dando. No estés tirando tu vida, tus años, tus días, tus semanas, tus meses a la basura. No te dejes engañar por el diablo. Es tiempo de que le entregues nuevamente tu vida a Cristo. Y le digas, Señor, haz lo que tú quieras de ella. Gracias porque me diste salvación. Pero una vez más te la pongo a tus pies para hacer tu voluntad y no la mía. Yo te entrego mi tiempo, te entrego mi dinero, te entrego mis fuerzas de las cuales tú me das todo eso, pero te lo pongo a tus pies otra vez. Pablo está diciendo, levántate, despiértate. Es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de alumbrar para Cristo. La iglesia está muy apagada el día de hoy. Como que el mundo anda en fiesta y está tirando todo por la ventana y el cristiano está muy pasivo. Muchos de los que miras que se están gozando, posiblemente el día de mañana ya no van a estar. Van a estar en esa condenación eterna. Porque cuando la iglesia debió haberles hablado de Cristo, andaban allá en el mall, andaban en el parque, o tuvieron la oportunidad y no, ahorita no tengo ganas. Hermanos, es tiempo de poder compartir a Cristo, de alumbrar por Cristo. Jesús decía, ustedes son la luz del mundo. El Señor nos ha alumbrado, el Señor nos ha rescatado de las tinieblas para poder llevar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Yo sé que es algo agradable ahorita salir e ir a comer un steak o unos tacos o X. Tener compañerismo es algo bueno. Pero hermanos, la vida del creyente no se limita a eso. O trabajar y comprar un carro, una casa y vivir. Ay, gracias Señor por tus bendiciones. Todo eso es bueno. Pero hermanos, el plan de Dios no es ese. Esta vida es pasajera. La vida se nos está yendo. Las canas ya no se nos están saliendo. Bueno, algunos, ¿verdad? Pero déjame decirte, hermanos, ¿dónde estás dando tu vida? ¿A qué la estás entregando? ¿Te afanas mucho en el trabajo? Está bien, pero no, todo tiene su tiempo. Necesitamos ser buenos administradores de todo. Del tiempo, del trabajo, de la familia. Decía Pablo, así que no seas necios, dice el 17, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya tiene todo preparado para que hagamos su voluntad. Colosenses 1, 9 y 10 dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entendiendo la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios.
haciendo la voluntad de Dios y agradándole en todo. ¿Le has agradado en todo al Señor? ¿Le has fallado en alguna cosa? Es tiempo ya, levántate, dice el Señor. Levántate de los muertos, despiértate y te alumbrará Cristo. El creyente puede andar y debe andar con esa actitud. Es, por ejemplo, una persona que va a construir una casa, hermano, no lo va a edificar a la deriva, no, pues a ver qué se me ocurre cuando ya esté construyendo, ¿no? El arquitecto le da el plano y luego ya se lo lleva al que va a construirla y se va guiando ya. Va edificando sobre cosas que va mirando. El Señor nos ha dado una mente y un corazón para comprender y entender las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos alumbra su palabra de tal manera que podamos entender la voluntad de Dios como iglesia. Ya no andemos en tinieblas, sino andemos en luz. Somos luz, hermanos, a través de Cristo. Hagamos la obra de Cristo en nuestro andar diario. Decíamos que sea en toda nuestra manera de vivir, andar como Cristo quiere que andemos. Hoy en esta mañana o en esta tarde ya quiero concluir para hacerte una invitación, Iglesia, el Calvario. Yo quisiera que medites en lo que hemos estado hablando, o lo que Pablo ha estado hablando a través de la palabra de Dios, desde que empezamos estos capítulos sobre la exhortación del creyente. Yo no sé qué tan en serio lo estás tomando. Yo no sé si has ido santificando tu vida al Señor o no, pero déjame decirte que es tiempo ya. No seamos necios, seamos sabios. Levantémonos, dejemos que Dios siga alumbrando nuestra vida, que siga usando nuestra vida para su gloria, que seamos esos instrumentos que lleven el Evangelio a aquellos que andan perdidos. Y si andas en algún pecado también, hoy es el día en que puedes venir a los pies de Cristo arrepentido. Un pecado sexual, de la inmundicia, un pecado de avaricia, pecado de fornicación, de adulterio. No lo sabemos, solamente Dios sabe. Pero una cosa es, sí te puedo decir que Dios en su amor y misericordia puede perdonarte el día de hoy, si tú vienes arrepentido. Arrepentimiento es no quererlo hacer otra vez, sino ahora hacer la voluntad de Dios. Acabamos de leer en Colosenses, tener conocimiento cuál es la voluntad de Dios y agradarle en todo. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti dándote gracias por tu palabra que siempre, siempre habla a nuestros corazones. Sabemos que tu Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado. Señor, que sea cada corazón en esta tarde, Señor, que esté dispuesto, Señor, a que tú sigas tratando, Señor, con nosotros, tratando con el pecado de tu iglesia. Si hay algún miembro de la iglesia, Señor, que está en pecado, Señor, solamente tú lo sabes. Pero sabemos que a través de tu palabra nos haces ver, Señor, que debemos ser luz, porque usted nos ha sacado de las tinieblas del pecado. Y ahora, Señor, somos luz a través de usted. Debemos de andar como hijos de luz. Señor, yo le pido que redarguya de pecado aquel corazón, Padre. Y hoy en este día, Señor, venga a sus pies, arrepentido, pidiéndole perdón por sus pecados, recibiendo de usted, Señor, ese perdón, Señor, y restauración que puede dar. Que su iglesia, Señor, siga siendo limpiada de todo pecado. Que, Señor, nos quitemos de todo aquello, palabrería que no le agrada, Señor, y nos santifiquemos cada día más, Señor. Límpianos, Señor, a través de su sangre. Ayúdenos, Señor, a reflejarlo en toda nuestra manera de andar, de vivir, como hijos de luz, Señor. Que podamos andar en la verdad, que podamos reprender el pecado. Que, Señor, nos levantemos, que despertemos, Señor, y Señor, nos alumbre de tal manera que llevemos de nuevo, una vez más, las buenas nuevas de salvación al perdido. Señor, que despertemos, Señor, de tal manera que todo lo que nos enseña, Señor, nos dé entendimiento, Señor, y queramos en nuestro corazón y vida agradarle cada día. Señor, sabemos que delante de usted todo está descubierto.
No hay nada que haya oculto, Padre. Señor, que estemos conscientes que aquel que se arrepiente será perdonado, pero aquel que lo sigue practicando el pecado, Señor, no tendrá parte, decía su palabra, en el reino de los cielos. Señor, solamente usted es el único que puede tocar, cambiar, perdonar pecados. Señor, ayúdenos a entender su palabra. También, Señor, si hay alguna persona que no le ha conocido como Señor y Salvador de su vida, que todavía anda en tinieblas, Señor, porque el príncipe de este mundo, Satanás, lo han seguido. Sabemos que su Espíritu Santo y su palabra son los que pueden darle alumbramiento a su corazón e entendimiento. Y si usted lo ha hecho, Señor, en esta mañana, en esta tarde, yo le pido que sea usted que le redarguye a esa persona de tal manera que hoy venga a sus pies, rendido, arrepentido por sus pecados, reconociendo la obra que hizo usted en la cruz del Calvario, también por sus pecados. Y venga, Señor, a poner su fe solamente en usted, sabiendo, Señor, que usted está listo para perdonarle y limpiarle y darle vida eterna. Señor, gracias, gracias, porque su palabra es la única que nos puede seguir guiando y exhortando y limpiando, Señor, de todo pecado, para, Señor, estar preparados para cuando usted se manifieste. Gracias le damos, Señor, por su palabra. Llévenos con bendición. Y, Señor, tráiganos en esta tarde con bendición y use, Señor, a su siervo, a nuestro hermano José Fernández, con la palabra que usted le ha dado en su corazón para su iglesia. Ponemos todo en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo y con la ayuda de Dios nos vemos en esta tarde.